días al señor Mauricio Cárdenas hablar de que tenemos un nivel del 3.2 en crecimiento de nuestro país frente a un mundo que se encuentra detenido en una recesión total. Ese crecimiento nos hizo pensar en que el invitado también tenía que ver con el crecimiento del departamento. ¿Qué está sucediendo con el departamento? ¿Para dónde vamos y qué tanto estamos avanzando? Por eso hoy, hablando con los que saben, tenemos al señor Luis Alberto Rodríguez Medina, actual secretario de Vivienda del departamento, pero quien ha ocupado una serie de espacios que nos permiten tener una visión más real y más cercana de lo que está sucediendo en el departamento del Meta. Luis Alberto, bienvenido. Muy buenas noches, Miguel Ángel, gracias por la invitación y obviamente aquí con mucho gusto atendiendo esa invitación que nos hace siempre. Bueno, vamos entonces a tratar de entrar de una vez en materia, y es que hay un tema a nivel mundial que nos ha estado preocupando y es el tema de la paz. Usted inevitablemente ha tenido que recorrer el departamento, viéndolo no solamente desde lo cultural, que es desde donde usted se da a conocer en su municipio, sino desde lo social y desde las necesidades más básicas y más apremiantes. ¿Qué se encontró con el departamento del Meta en estos 4 años? Bueno, yo creo que lo primero con lo que nos encontramos en el departamento del Meta es con un gobernante como el ingeniero Alan Jara, que tiene muy claro el tema de la paz y que lo plasma no solo en su programa de gobierno cuando es candidato, sino que el plan de desarrollo como tal, Juntos Construyendo Sueños y Realidades, es un plan de desarrollo, primero, con un sentido humano, dos, enfocado a lo poblacional, o sea, de una manera transversal. No se tocaban los sectores salud, educación, deporte como sectores y los indicadores en esos sentidos, sino que era por poblaciones indígenas y transversalmente se tocaban salud, educación, deporte, cultura, afros, y se tocaba de la misma manera, igual que adulto mayor, población infantil, juventud, primera infancia, adolescencia, mujer, equidad de género, población LGTBI, cada una de las poblaciones que de alguna manera hacen el compendio de lo que es nuestro gran departamento del Meta y que al final construyen, como su mismo plan de desarrollo lo dice, todas las alternativas que le van a permitir al departamento soñar con un desarrollo muy importante en lo social, con el enfoque hacia la paz. Bueno, entonces, ¿qué encontró hace 4 años y qué podríamos decir que se ha cambiado ahora? Las comunidades que estaban peor, ¿quiénes eran y qué soluciones se les presentaron? Bueno, digamos que hace 4 años lo que teníamos era un departamento con muchos recursos, como lo ha manifestado el señor gobernador. Si hacemos solamente el balance del último año de gobierno de hace 4 años, se recibieron 1.2 billones de pesos de presupuesto de regalías directas del petróleo. Y este año se recibieron escasamente alrededor de 100.000, 112.000 millones de pesos, lo que nos pone en un contexto de 1 billón aproximadamente, 1.012.000 millones, porque son 189.000 millones exactamente lo que se recibe este año de regalías, y que de alguna manera cambia todo el panorama de lo que es el departamento del Meta con, digamos, la retrospectiva de lo que fue hace 4 años, pero que afortunadamente para nosotros, con un gobernador que tiene ya un nivel de conocimiento de lo que es la estructura del Estado, con una imagen no solamente de nivel nacional, sino también de nivel internacional, y que le posibilita empezar a hacer y adelantar algunas gestiones que le permitan al departamento del Meta ser más competitivo. Entonces teníamos un panorama con un gobierno con muchos recursos, pero que de pronto no con la visión, no lo hablamos de mala fe,
sino que de pronto cada uno tiene una visión diferente, pero no con la visión de este gobierno, que era una visión en cuanto a lo poblacional y en cuanto a dejar al departamento del Meta con una capacidad instalada desde el entendido en que ya no van a ver las regalías que hay y que de una u otra manera pues afectan el presupuesto y que como tal hay que empezar a pensar en un departamento competitivo. Entonces competitivo significa tener una malla vial que le permita a la población sacar sus productos, si hablamos de lo agropecuario, pero también ingresar al departamento de una manera más fácil si hablamos del tema turístico. Y desde lo educativo, siendo más competitivos en el tema de las universidades y en el tema del bilingüismo, además de fortalecer todo el tema cultural que le permita venderse obviamente muchísimo más, y con algunas alternativas de unos espacios importantes que infortunadamente por los temas de los OCAC no quedan en este gobierno construidos, pero que a futuro van a dejar una gran importancia en el departamento, y como digo, como son obras como la doble calzada Bogotá, la doble calzada de Casillas, doble calzada Puerto López, doble calzada a Cumaral, además de puente sobre Río Ariari en Puerto Lleras y la pavimentación de diferentes trochas que convierten eso en un gran anillo vial, y Puente Arimena, que es Puerto Gaitán, Vía Bichada, también todo el tema, la Torre Matapalo en el centro de Colombia, allá en Puerto López, todo el tema del parque, un parque de la memoria en el Castillo Meta, un parque de la memoria en la ciudad de Villavicencio, y acá un parque nuevo como lo va a tener Lejanías, o un coliseo, además de la pavimentación, que lo podemos decir porque hemos estado acompañando al gobernador en los diferentes municipios, en el caso de Granada más de 200 cuadras, pero en el caso de los diferentes municipios prácticamente van a quedar casi todos los municipios pavimentados entre un 70 y un 95%, lo que, vuelvo y repito, deja una capacidad instalada en cuanto a infraestructura. Digamos que también queda una capacidad instalada en cuanto al sector agropecuario. Sabemos que se vienen adelantando unos fortalecimientos productivos, unos avales bancarios para prestarle dinero a la gente, y unas infraestructuras que le van a permitir al Ariari ser un poco más competitivo en ese tema. Se deja adelantada una gran tarea con el tema de la refinería, que independiente a lo que sea, por más que nosotros nos opongamos, petróleo va a haber, la nación va a querer vivir de él, y aunque el departamento del Meta sigue defendiendo que en las zonas agropecuarias no se explote el petróleo, pues siguen habiendo otras zonas que la producción va a ser importante, y que la refinería, digamos, ahorita lo único que falta es el inversionista, porque ya tiene su infraestructura propia de terrenos, ya tiene una capacidad instalada, algunos temas de patentes, ya tiene también igualmente la licencia. Entonces, digamos que este gobierno ha permitido, a través de toda la gestión que viene adelantando el gobierno departamental, pensar en que el departamento del Meta va a ser más competitivo. Igual se institucionalizaron temas tan importantes como la lectura en el departamento, con los promotores de lectura como nunca antes se había visto. Se institucionalizaron eventos importantes del folclore, y se fortalecieron de alguna manera los eventos, obligando ya sin tantas regalías a comercializarlos un poco más, y con ello de alguna manera hacer que las personas que tienen que ver con ese negocio, porque termina siendo un negocio cualquier evento que se haga, pues que sean un poco más recursivos. Me gusta que no se planteó el tema de ese puntico y ya, sino que todo lo fue relacionando. ¿Por qué llega Luis Alberto al gobierno departamental? ¿Qué es lo que hace que entre tantas hojas de vida digan Luis Alberto venga para acá? ¿Cómo es ese paso, poco a poco? ¿A dónde llega primero y ahí qué hace y por qué sigue lo siguiente? Creo que es el AMA, la primera
presentación pública suya, ¿no? Bueno, digamos que la llegada del gobierno principalmente, pues se da obviamente porque hay un acompañamiento al gobernador Alan Jara en la candidatura pasada, hay que decirlo, yo fui candidato a la alcaldía, pero fuimos candidatos con un perfil, ¿no? Aquí en Granada tuvimos la oportunidad, además de empezar la vida laboral como profesor de danza y tener tarjeta profesional en el área de las danzas, y con ella haber tenido la fortuna de haber dictado clase en colegios y en universidades, eso nos permitió haber llegado a la Casa de la Cultura como director de Cultura y Turismo en 2 ocasiones, además a la gerencia de empresas de servicios públicos, y en los 4 años siguientes ser asesor en diferentes municipios, trabajar con el departamento en la formulación de la política pública de la juventud, ser director ejecutivo de diferentes asociaciones y corporaciones con las que adelantamos un trabajo en diferentes temas como el deporte, como la cultura, como el sector agropecuario. Recordemos que los avales complementarios se trabajaron en la época o en el cuatrenio anterior en un trabajo muy bonito que se hizo con la alcaldía y con Campa, que era una corporación que fue la que manejó y logró que se le hicieran préstamos a muchos campesinos del sector, y que con ello se lograra una tarea de, con el préstamo, cultivar y tener unas muy buenas ganancias y unos muy buenos dividendos. Entonces, gracias a eso, gracias a haber estudiado administración de empresas, al haber emprendido una especialización en derecho público, nos llama el ingeniero Alan Jara primero a ser parte del empalme del gobierno entrante con el saliente entre noviembre y diciembre del 2011, y luego a entrar como subdirector del Instituto de Cultura. Ahí es cuando realmente entramos. Digamos que íbamos a empezar una vida laboral en el departamento en un cargo de nivel subdirectivo, que principalmente se planteó para la lotería del Meta, y que no había terminado en esa época, había terminado materias, pero no tenía el título de especialista, entonces no alcancé a dar el perfil, y sabíamos que sí lo teníamos por la tarjeta profesional, lo que nos permitió ser subdirectores del Instituto de Cultura del Meta. Ahí estuvimos 4 meses, del 20 de febrero hasta el 4 de julio del año 2012, donde los alcaldes de la Asociación del Municipio del Ariari nos dan la gran posibilidad de estar en la dirección ejecutiva de la Asociación de Municipios del Ariari, que en ese entonces contaba con 8 municipios, y que empezamos a hacer tareas muy bonitas, ¿no? Digamos, el paso fue poco por el Instituto de Cultura, pero dejamos una buena imagen con la gobernación. Esta asociación no tenía que ver en sí con la gobernación, porque tiene que ver es con los municipios. Ahí en estos año larguito más, estuve desde el 4 de julio del 2012 hasta el 16 de agosto del 2013, y adelantamos una tarea bonita. La primera, entrar a concursar con todo el país para lograr que los centros provinciales, en este caso CEPROAMA, que es el Centro Provincial de la Asociación de Municipios del Ariari, tuviese la oportunidad de brindarle asistencia técnica a los campesinos, pequeños y medianos productores que estaban asociados en los municipios. 2.573, gracias a ese concurso que en nuestra dirección logramos ganar con el Ministerio de Cultura en alianza con Finagro, con un total de 96 puntos sobre 100, siendo la segunda puntuación más alta del país. 2.573 campesinos de 7 municipios del departamento, como son Granada, Lejanías, El Dorado, Cubarral, El Castillo, Fuente de Oro, y se nos queda, y San Juan de Arama,
tuvieron la oportunidad. Luego seguimos el ejercicio, llegamos a 10 municipios con un ejercicio que se hizo con el municipio de Puerto Lleras, con San Martín, que para esa segunda fase se alió, y con Guamal. Digamos que entregamos un AMA, después de cogerlo con 8 municipios y a punto de renunciar a algunos de ellos, entregamos un AMA con 10 municipios porque logramos que se vinculara Puerto Lleras y Guamal, y que de alguna manera hicimos un lanzamiento de la marca Ariari, que la logramos gracias a un proyecto que se adelantó con la Unión Europea. Logramos también con la Asociación de Municipios del Ariari hacer los primeros Juegos Regionales Ama la Paz del Ariari, y logramos que Ecopetrol nos aprobara unos recursos para algunos municipios y para un fortalecimiento dentro de la Asociación de Municipios del Ariari, además de fortalecer con insumos, con alianzas no solo con el Ministerio de Cultura, sino con la misma Alcaldía de Granada, con la misma Alcaldía de San Martín, alianzas que le permitieron a varias asociaciones agropecuarias fortalecérseles en su sistema productivo y brindarles asistencia técnica. Entonces ese paso del AMA de un poquito más de un año fue absolutamente gratificante, inclusive estando en la dirección ejecutiva hubo una condecoración de la Asamblea del Departamento del Meta a la asociación, no a Luis Alberto, pero que fue en un periodo que estuvimos y que para nosotros, hombre, fue absolutamente bueno. Vamos a hacer un corte comercial y continuamos hablando con los que saben. Hoy Luis Alberto Rodríguez, secretario de Vivienda, pero se dan cuenta ustedes que lleva un proceso bastante largo de lo que es construir nación, construir paz. Continuamos conversando con Luis Alberto Rodríguez acerca de todo lo que ha sido estos 4 años de gobierno. Está entregándonos casi que un informe de gestión, un informe de actividad. Hay unos temas bien importantes que tienen que ver con las actividades del señor Luis Alberto Rodríguez, y son los de la cultura, pero no limitada a la cultura al baile y al canto llanero, sino la cultura en general del Meta. ¿Con qué nos encontramos? ¿Qué es lo que tenemos acá en este momento? Bueno, digamos que hoy el departamento del Meta deja una gran historia en el tema cultural. Primero, porque como departamento crea algunas instancias consultivas. Primero, como la mesa departamental indígena, la mesa departamental afro, y de la misma manera con el tema de equidad de género crea no solamente una instancia administrativa para los afros y para los indígenas, sino también para la mujer y equidad de género. Vuelvo y repito, aquí no podemos hablar del Instituto de Cultura, sino del Departamento del Meta. Con respecto a ese ejercicio, unos espacios y unas infraestructuras muy importantes en el departamento, que las mencionaba hacía algún rato, pensando también en que la cultura es un enganche muy apropiado para el tema turismo, y el turismo es una fuente de ingresos que de alguna manera hay que tenerla en cuenta, ya que es el mejor negocio que hay en el mundo. Entonces, además de la Torre Matapalo, además de las instancias administrativas, además de esos centros de memoria en Villavicencio y en El Castillo, además de tener por primera vez parque, el municipio de Lejanías, el único municipio del mundo sin parque, y de otras infraestructuras que han venido siendo importantes. Digamos que ya esas instancias administrativas y poder interrelacionarse uno con estas diferentes metas, pues empezaron a adelantar un proceso hacia lo humano y hacia los diferentes sectores. Entonces, hoy, ya hablando netamente de lo cultural, el Instituto de Cultura tiene
digamos, 5 puntas de lanza. Una, el programa departamental de lectura, que es un programa que se fortaleció a nivel departamental con promotores de lectura en casi todos los municipios. Y se complementó con concursos de cuentos como Gotas de Tinta, y además de otros diferentes concursos de investigación, los premios de periodismo y diferentes temas que de alguna manera interactuaban con este ejercicio. Igual el plan departamental de música, que le ha permitido al departamento, donde tienen sus instructores, pues ayudar con dotación en temas de instrumentos, y donde tienen los instrumentos, tratar de llegar con los temas de instructores. Se adelantó un programa en los internados, Arte y Cultura para la Paz, que empieza como un tema piloto, como una estrategia para evitar la deserción en los internados de los alumnos. No fue fácil entrar, hay internados sumamente lejos, demasiadamente lejos, y que esto, digamos, no nos permitió haber sido un poco más eficientes y efectivos al momento de adelantar la tarea, pero que empieza como una gran idea y que consideramos que se debe ir llevando. 3, por primera vez en la historia del departamento del Meta, firmamos, y eso nos sentimos muy orgullosos, porque cuando estuve como subdirector del Instituto de Cultura en una mesa de trabajo adelantando todo lo que tenía que ver con el plan de desarrollo de los departamentos, dijimos que le íbamos a apostar a la profesionalización de los artistas, que en el departamento del Meta había muchos artistas empíricos y que no habían tenido la oportunidad de ser licenciados, y desde ahí empezamos a hacer una gestión. Se le habló al ministerio, el ministerio no le apostó al departamento del Meta, pero el departamento del Meta se la jugó, adelantó algunas gestiones en alguna época que estuvimos de sus directores. Cuando llegó ya habían temas concretos como los recursos definidos, como las vigencias futuras, como la selección de la universidad con la que se pensaba adelantar el tema, y alcanzamos a firmar ese convenio con la Universidad de Antioquia, firmado por mi persona en representación del instituto y del departamento del Meta, y que hoy, digamos, ya tiene como en tercero o cuarto semestre, que en otra proporción, digamos, estamos hablando del octavo o el noveno semestre, porque logramos no solo que la Universidad de Antioquia, a través de unos exámenes y todas unas pruebas que se adelantaron con más de 170 artistas para al final elegir 105, sino que fue uno de los compromisos para poder hacer la alianza. Entonces el departamento del Meta, a través del instituto, da 700 millones de pesos, 300 más entre los... o sea, nosotros estamos dando el 70% de lo que vale estudiar, además de una infraestructura y una logística, y el 30% lo ponen los alumnos, que es un salario mínimo mensual cada semestre. Armamos unas estrategias para que prácticamente no hubieran vacaciones, y aspiramos que 105 artistas del departamento del Meta, entre esos del área de danzas, de música y de artes plásticas, para mitad del próximo año o en el segundo semestre del próximo año estén graduándose como profesionales. Yo creo que todas las cosas... Licenciados en música, licenciados en danzas y licenciados en artes plásticas, bueno, en artes plásticas o en artes audiovisuales, porque ahí hay fotógrafos, hay artistas plásticos, hay camarógrafos, o sea, artes visuales es como tal la licenciatura. Y eso de alguna manera va a dejarle al departamento del Meta una capacidad instalada que le va a permitir en un futuro pensar en una escuela de bellas artes y fortalecer todo lo que venimos adelantando.
Infortunadamente para mí, que soy de artes escénicas en las que están las danzas, es el grupo que tuvo menos alumnos, porque nosotros, a pesar de que le pagamos 105 a la universidad, logramos hacer una gestión para 15 más. O sea, podíamos tener 40, 40 y 40, pero en danza solo pasaron 28. Precisamente por el pensar que la cultura es solo joropo, y cuando vinieron a homologar los 5 semestres, pues calificaban era danza, y danza era danza internacional, danza nacional, conocimientos de temas folclóricos y de muchas cosas que de alguna manera eran importantes. Al músico es diferente, el músico cuando estudia música, el pentagrama es universal, las notas son universales, y así se dediquen a música llanera, aprenden notas para todo. Aquí teníamos un inconveniente, y es que los profesores de danza solamente se dedican a joropo, incluso algunos que se dedicaban solamente a joropo quisieron improvisar bailando bachata o otras cosas en la audición, y fuimos muy ingenuos, y eso impidió que más personas de esta área tuvieran acceso a la universidad. Independiente de lo que sea, aspiramos que todos lleguen al final, que ese esfuerzo económico que ha hecho el departamento del Meta permita que los 105 se gradúen, si no es así, que la mayor cantidad de esas 105 personas que aspiran a ser profesionales en menos de 2 años, 2 años y medio, pues lo logren su título profesional, y con ello una gran posibilidad para acceder a las diferentes universidades, a los diferentes institutos y colegios, a ejercer lo que más les gusta, que en este caso es las danzas. Entonces, las danzas, la música y las artes plásticas. No se muere el joropo. En el caso del departamento del Meta está claro que no se muere. ¿Está habiendo innovación? ¿Hay innovación real en la cultura llanera? Digamos, la cultura llanera ha sufrido en los últimos años una gran proyección que para algunos no es de concebir, para otros sí, pero yo soy de los que pienso que hay que guardar los temas folclóricos, no dejarlos morir, pero además de eso, obviamente, ser competitivos. Entonces, en la medida que logremos más espectáculo, en la medida que el joropo le brinde al público mayor espectáculo, pues en esa medida va a ser también más comercial, va a ser más competitivo. Lo mismo pasó con el vallenato, pero también hay que guardar obviamente las raíces. En eso el departamento del Meta también, digamos que hemos sido, en el momento que declaran los cantos de trabajo de llano como patrimonio cultural de la nación, en ese mismo momento el departamento del Meta los empezó no solo a proteger, sino que a incentivar, por decirlo de alguna manera, en todos los eventos. Hoy el torneo internacional del joropo se califica obligatoriamente a las voces que hagan un canto de trabajo llano dentro de eso, y tiene una calificación, al igual que en el Palante Talento Llanero, que es el otro concurso de música llanera, pero ya para niños, adolescentes y juventud, y que hacen parte de eso, además de todos los eventos en los cuales está presente el folclor llanero. Hemos exigido que los cantos de trabajo de llano sean calificados a manera de conservar ese patrimonio cultural inmaterial de la nación, y que es muy importante. Bueno, vamos a un cortecito comercial. Ya vieron la segunda parte, entonces ya vimos el tema agrícola y pecuario que se maneja a través del AMA y de la cultura. Ahora estuvimos trabajando muy bien el tema de la cultura, pero hay un tema que es, digamos, el demostrar a nivel nacional, que es el tema de la vivienda. Estamos hablando con el secretario de Vivienda, y diría el doctor Luis Alberto, bueno, me llamaron y no me han permitido hablar de lo que yo estoy haciendo en este momento. Después de este cortecito comercial vamos a dedicarnos a hablar de eso. ¿Qué hay y para dónde vamos con el tema de vivienda? Que es finalmente el sueño de todas las familias, tener un techo propio. Continuamos
Continuamos hablando con los que saben. Hoy nuestro invitado Luis Alberto Rodríguez Medina, secretario de Vivienda del departamento del Meta. Vamos a hablar por fin de su actividad actual. Doctor Rodríguez, secretario de Vivienda, ¿cómo estaba la situación de la vivienda? El gobierno nacional anunció entregar muchísimas casas, muchísimas viviendas a lo largo y ancho del país, pero el departamento del Meta, ¿cómo estaba y cómo lo van a entregar ustedes? Bueno, yo creo que la mejor manera de dar una estadística es que durante toda la existencia del gobierno departamental, hablamos de gobernación del Meta, pasando todos los gobernadores, el balance de la vivienda en el Meta eran 4.000 viviendas, o sea, sumados todos los gobiernos del departamento del Meta. O sea, en más de 50 años solo se habían... 4.000 viviendas en programas de viviendas, digamos, financiados por el gobierno departamental. Hoy el balance entre lo que está construido, lo que se está construyendo, lo que se está licitando o lo que ya está licitado, asignado, mejor dicho, lo que se está licitando y lo que se va a licitar, porque todavía tenemos ahí unos temas para adelantar, son más de 11.000 viviendas, cuando el compromiso del gobierno de Alan Jara fueron 10.000 viviendas en el departamento. Y 10.000 viviendas en el departamento era una cifra absolutamente, grande, teniendo en cuenta que si el país como tal, que tiene 44 millones de habitantes, tenía una cifra histórica de 100.000 viviendas, pues imagínense para el departamento hablar de 10.000 viviendas, solo el departamento, y estamos llegando a más de 11.000, que es más del 10%, para una población que está en los 900.000 habitantes, 800.000. Entonces, la cifra y como un gran ejemplo del señor gobernador de apostarle a la vivienda, y que lo va a seguir haciendo hasta el 31 de diciembre del 2015, eso lo hemos demostrado, los recursos están garantizados, además de ayudar dentro de un ejercicio, tener la valentía de el gobernador medirse la vivienda, cuando también debemos decirlo, dentro de la historia, los programas de vivienda que heredamos son los que hoy tienen el gobierno departamental, con los inconvenientes o líos jurídicos, digamos, de más trascendencia. A eso le quería, y qué pena que lo interrumpa, a eso le quería llegar. Cada municipio ha desarrollado unos proyectos de vivienda que pasan y pasan los años, y ya se ha vuelto como la estrategia política: este año sí lo voy a entregar, este gobierno sí lo voy a entregar, y no sucedía. ¿Ya se han resuelto esos inconvenientes? ¿Se han podido entregar esas viviendas por fin? Bueno, vamos a empezar como a dar un balance. Cuando llega en el 2012 este gobierno, encuentra grandes inconvenientes, y todos con una firma que se llama Corporación Casa, y que de una u otra manera no cumplió con muchos de los proyectos. Entre esos, Pinares de Oriente en Villavicencio, que ha sido como nuestro eterno inconveniente. Todos los secretarios de vivienda del departamento tenemos líos con Contraloría o con Procuraduría, pero digamos que del 2012 para acá, más por intentarlo resolver, y que al final pues vamos a salir avante, estamos absolutamente seguros, además porque confiamos precisamente en la justicia, pero todos los inconvenientes que no se imagine. O sea, un proyecto Pinares, que es un proyecto donde se hace un convenio en el 2009, que tiene un año de plazo, que hacen acta de inicio en el 2010, y que se debió haber entregado a comienzos del 2011, que se giraron de los 15.000 millones, 10.000 que le correspondían al departamento, porque los otros 5.000 eran de la nación, y los 10.000 del departamento se giraron todos en el 2010. Dentro de eso, 4.000 millones para comprar el terreno donde se está haciendo Pinares, que cuando llega este gobierno no solo encuentra que se iban a vencer el 30 de enero del 2012 los subsidios,
sino que además durante todo 2010 y 2011 no había adelantado el departamento la gestión que le permitiera, primero, prorrogar los subsidios y segundo, traer los subsidios. O sea, el contratista alega que fue que este gobierno no le quiso dar plata cuando el departamento ya le había dado toda y la única plata que él tenía por cobrar era la plata de la nación que el mismo gobierno anterior nunca había gestionado traerla. Entonces el secretario de Vivienda de ese momento primero logra que los subsidios no caduquen, sino que le den una prórroga. Para lograr eso, pues obviamente no podía matar el convenio, tenía que, digamos que para no perder 5.000 millones de la nación, pues le tocó a ese contratista que no había sido juicioso decirle, bueno, le voy a dar una última oportunidad y le alargó el plazo. Logró que en marzo le dijeran, listo, le vamos a alargar el plazo de esos subsidios. En abril constituyó el aval bancario, en octubre le giraron los recursos, al otro día de girarle los recursos le empezó a girar al contratista y al contratista lo empiezan a embargar. Y como infortunadamente desde que se firmó el convenio, ese convenio no pidió de una vez trasladar el lote para el departamento, sino trasladárselo a las familias directamente, pues entró en embargo el lote. Hoy estamos a puertas, ya se firmó la escritura, logramos, y en este momento en instrumentos públicos, gracias a una gestión adelantada desde el gobierno departamental por el señor gobernador, la alcaldía de Villavicencio intervino la firma Corporación Casa y se demostró que el lote es de nosotros, la firma nos está devolviendo el lote y aspiramos ya con unos recursos que adelantamos y gestionamos, estar en marzo, abril entregando la totalidad de las casas de ese proyecto y dejar solucionado eso. La fácil, ¿cuál era? Llegar a este gobierno, decir, la embarraron en ese proyecto, yo no tengo nada que ver, demandar, cortar, dejar ahí y que en 20 años se solucione y miren a ver qué van a hacer. Y con eso pues no tendría lío ni el gobernador ni ninguno de los que hemos sido secretarios de vivienda. Infortunada o afortunadamente, tenemos un gobernador con los pantalones puestos, con una absoluta voluntad política de querer sacar y medírsele a todos los inconvenientes, y hoy pues se están viendo los resultados. Caso Recreo en Granada, igual, con la diferencia que el terreno ya era nuestro, pero es un proyecto que le entregan a diferentes personas, le asignan un terreno desde hace como 14 años, si no estoy mal, que en el gobierno anterior lo contratan también en el 2009, que debió haberse terminado en el 2011, que le giran unos recursos y que dejan una obra tirada. Este gobierno, parecido, el primer secretario de Vivienda que llega, no quiere dejar perder los subsidios y logra que se los prorroguen, pero no lo van a hacer con un convenio muerto. Entonces él lo que hace es prorrogar el convenio, ¿sí? Lograr que no se lleven los subsidios, pero cuando ya tiene los subsidios acá y ve que definitivamente el contratista no cumple, pues en su salida le recomienda al secretario siguiente, hombre, este señor no cumplió, procedan a declararle el incumplimiento, a siniestrar el proyecto, a cobrar las pólizas y a meterle una multa, tal cual lo hizo el departamento del Meta. Gracias a eso se recuperaron 1.500 millones de pesos con la aseguradora Cóndor, se le hizo efectiva una póliza que está en cobro coactivo y no se dejaron vencer los subsidios, y hoy tenemos el proyecto ya a punto de arrancar todo el tema de la contratación, con un compromiso de que en mayo están esas casas hechas, al menos en una primera etapa, y con los recursos salvaguardados de ese proyecto que no se alcanzaron a girar, con los recursos de los 1.500 millones de pesos que se recuperaron con la aseguradora Cóndor, con una gestión que se hizo ante el ministerio para que indexaran, digamos, de los 1.700 millones de pesos que quedaban del ministerio de los subsidios, logramos que nos lo subieran a 2.111, una gestión de 500, casi 600 millones de pesos aproximadamente, y ya a punto de que
se empiece a solucionar el tema, que queden firmados los contratos y que arranquen las obras para solucionar el tema. El gobierno pudo haber hecho lo mismo, siniestrarlo, decirle ese no es problema mío, pero vuelvo y repito, él entendió que él tenía que gobernar para todo el mundo y no solamente en Granada, no solamente en Pinares, sino en El Castillo, en Vista Hermosa, en El Dorado, en San Juan de Arama, en el mismo Concordia, en todos los municipios se ha respetado ese derecho adquirido. Digamos que un político normalmente viene y dice, no, esos son compromisos anteriores, no tienen nada que ver conmigo, yo saco una convocatoria pública, eran personas nuevas, pero aquí, independiente a que fueran amigos de quien fueran, aquí se vino a respetar en este gobierno y adelantar una gran tarea que ha permitido, digamos, no vamos a llegar al 100%, pero quedan las soluciones adelantadas. Hay unas acusaciones de corrupción que siempre se hacen en torno a los proyectos de vivienda, que se los entregaron al familiar del alcalde, al familiar de no sé qué, que esa persona ya tenía casa, pero que como no viven, no son casados sino en unión libre, entonces que hicieron la trampa, etcétera, etcétera. Los proyectos de vivienda del departamento, ¿cómo están funcionando en esa selección? ¿Tienen algún tipo de blindaje para evitar que la corrupción los invada? ¿Cómo manejan esa parte? Hoy podemos decir que se están entregando los proyectos de acuerdo a lo que debe ser, a la transparencia. Ustedes pueden haber hecho un formulario y en el formulario haber mentido con muchas cosas y eso, pues gracias al formulario fueron preseleccionados muchos. Entonces la gente dice, no, mire, qué tal, qué esto. Pero en la realidad, cuando el formulario lo que les da es la posibilidad de que queden calificados, pero en la medida que nosotros empezamos a pedir los documentos y hacer los cruces, pues salen personas que tienen propiedad, salen personas que ya recibieron subsidio, salen personas que se declararon víctimas en el formulario, pero en el cruce que se hace con la base nacional de víctimas no es así, salen personas que dijeron que tenían un puntaje de Sisbén muy bajito, pero cuando verificamos en la tabla el Sisbén es alto, entonces ahí empieza a depurarse el tema y a ir subiendo otros. Seguramente se nos pasarán cosas, seguramente alguna persona que tiene una vivienda pero la tiene con cartaventa y eso no está en registro, pues pasará, pero precisamente nosotros le pedimos a la gente que denuncie esos casos. Seguramente habrá algún avivato que le dirá a la gente, deme plata que yo le garantizo que va a llegar la vivienda. No va a ser así, no se dejen estafar porque es absolutamente imposible. Casos se pueden dar, pero hemos hecho todos los filtros. Hoy la gente en Villavicencio están diciendo la verdad, lo que nos tocaba dar, porque las casas gratuitas son con la Nación, pero sin ánimo de menospreciar lo que hace la Nación, las casas que está haciendo el departamento son más grandes, están en un terreno más grande. Esas sí son y con una posibilidad de ampliación en ellas, entonces son casas que cuestan mucho más y que de alguna manera pues se necesitaba un cierre financiero, en algunos casos de 2 millones, de 3 millones, de 4 millones, la cuota más alta son 6 millones, entonces mucha gente dice, yo no hice el ejercicio de haber ahorrado los 6 millones porque yo pensé que eso era con rosca política y me cogieron con los pantalones abajo, me disculpan decirlo en términos populares, porque no ahorré, pero hemos estado tratando de ser flexibles. De todas maneras, lo importante es que el proceso viene siendo responsable, viene siendo transparente y que si en algún momento la comunidad considera que alguna persona no merece, pues lo denuncie para poder nosotros actuar. Que se separó una persona con otra, pues no hay una base de datos a nivel nacional de separados para nosotros poder manifestar, hombre, esta no la puede recibir. Son trampas que pueden hacer. El tema ya tiene que ver con cultura ciudadana, pero no tiene que ver con mala fe del departamento. Y hoy, dentro de ese sistema poblacional, podemos también contar que en el departamento del Meta las viviendas se le están otorgando el 25% a las víctimas y el 75% a la población vulnerable. Pero dentro de todo ese paquete, el 10% es para población en condición de discapacidad, el 2% para los afros, el 2% para la población indígena, el 13% para la población en extrema pobreza.
el 10% para reubicados, el 3% para sentencias judiciales, y en un paquete de un 60% están las madres cabeza de hogar, los adultos mayores y personas en diferentes condiciones, que de una u otra manera eso lo que permite es mostrar que el departamento del Meta no está pensando en un sector en específico, sino en diferentes sectores, y con ello, gracias a esa intervención y gran intervención de nuestro gobernador, pues pensando en los diferentes sectores poblacionales. Bueno, el tema de vivienda me gusta que vaya así, que vaya avanzando. A mí la gobernación en su área de asamblea departamental nunca me ha convencido mucho, me parece que han cometido unos errores grandes, pero me llamó la atención que la asamblea departamental le dio a usted una condecoración. No es común que se lo den a los secretarios de la gobernación, y menos cuando han chocado con algunos de los diputados que tienen, digamos, alguna fuerza de dar codo y sacar a algunas personas. Usted tiene la orden de la democracia en la categoría de oro, de la gran caballero. ¿Cómo obtiene este asunto? ¿Por qué se lo dan a Luis Alberto si Luis Alberto estaba chocando con tantas personas en algún momento? Bueno, digamos que también me sorprendió, incluso alguna de las personas con las que más choqué pidió ser el que me entregara la mención, junto con la persona que nos postuló. Me manifestaban en su momento que lo habían acogido por unanimidad y que eso era un premio o un reconocimiento a una labor de todos estos años. La Asamblea del Meta, independiente a que acaba de pasar un proceso político, que unos estuvieron en una orilla u otros en otra, hoy están haciéndole un reconocimiento, primero a un profesional, segundo a una región, como es la región del Ariari, y tercero a alguien que para la Asamblea del Meta ha hecho las cosas bien. Nosotros siempre hemos estado de puertas abiertas en los diferentes cargos que hemos tenido, hemos atendido a la población. En los diferentes cargos que hemos tenido hemos dejado alguna huella, algún logro, y hemos de alguna manera luchado para precisamente llevarle ese bienestar y desarrollo social y económico a la población. Entonces agradezco esa mención, igual que como hace un par de años la prensa escrita de aquí, exactamente Reportero de los Hechos, nos dio también una conmemoración como personaje del año 2012 por la labor hecha. El municipio de San Juanito nos reconoció el trabajo hecho en cultura en su centenario y también nos dio una mención de honor, y ahora la Asamblea, que pues son palabras mayores. Eso nos deja más que contentos con lo que venimos haciendo, con un grado de responsabilidad de no bajar la guardia y de seguir trabajando en pro de las comunidades. Hoy, desde la Secretaría de Vivienda hasta el 31 de diciembre del 2015, cada día que tengamos va a ser en pro de favorecer a las comunidades. Esa fue la misión que nos dejó el gobierno departamental, esa es la carta que tenemos en los indicadores del plan de desarrollo del Meta en el área que hoy manejamos, y es la responsabilidad que a nosotros nos hace levantarnos día a día con todas las energías, aunque algunas veces con la moral más alta que otras, pero con todas las ganas de seguir adelante en ese ejercicio. Ya estamos pegaditos a la entrega de funciones. ¿Ya le dijeron para dónde va, qué va a hacer, o todavía es sorpresa? Bueno, hoy simplemente estamos satisfechos con un ejercicio, absolutamente tranquilos de que gracias a estas oportunidades tenemos una buena hoja de vida y que somos responsables con lo que hacemos. Digamos que el futuro, como los futbolistas, no nos preocupa hoy sino el presente, seguirlo haciendo bien, lo que nos depare Dios para el futuro, bienvenido sea, aquí o en otro lugar.
sabemos que tenemos la capacidad de estar en cualquier tema, sabemos que igual nos relacionan mucho con la cultura, pero ese es un hobby. Hoy somos administradores de empresa, de la Fundación Universitaria de los Libertadores. En la Autónoma de Colombia terminamos una especialización en Derecho Público y si Dios quiere el 8 de enero estoy presentando de manera virtual ante unos jurados de una universidad en Huelva, España, la tesis para poder, o el trabajo para poder graduarme como máster en Desarrollo Local y Medio Ambiente, que es uno de nuestros sueños, es algo en lo que seguimos trabajando para poder dar el perfil en cualquier lado. A mí me gusta el tema agropecuario, el tema deportivo, el tema cultural, el tema vivienda. Hoy el departamento del Meta destinó alrededor de 400.000 millones de pesos para más de 11.000 viviendas. 6.900 están contratadas, con algunos inconvenientes en Macarena y en Concordia, todo va adelantándose. 10 proyectos, digamos eso costó o cuesta, o hay una inversión de 176.000 millones. 10 proyectos de vivienda para la población indígena con un diseño especial aprobados por ellos mismos, en 10 resguardos de 4 municipios del departamento y como proyecto piloto a nivel nacional que van a beneficiar 517 familias más y casi 3.500 viviendas más que están en proceso de licitación en diferentes municipios del departamento. 26 municipios del departamento hoy van a tener vivienda gracias a esta gran gestión del gobernador, el ingeniero Alan Jara Ursola, y eso a nosotros nos deja absolutamente felices y contentos. Proyectos de casas, proyectos de apartamentos en altura, en 26 municipios, con una gran inversión, y hasta el último día vamos a seguir luchando para que eso se siga dando. Muchísimas gracias. Gracias a usted, y aprovechamos obviamente para decirle a la comunidad, no solo que entendamos que la fórmula del éxito siempre tiene que ver con la paz, con la construcción, con el hacer equipo, y independiente a cualquiera que hayan sido los resultados que se nos hayan dado, porque cada uno tuvo por quién votó, hay que darle la mano a quienes nos gobiernan, hay que darle la mano a quienes administran nuestros recursos y nuestros impuestos, y que de una u otra manera, aunque yo sé que de pronto no es lo mejor para muchos, pero para mi caso particular siempre pienso en que tenemos que ser propositivos, constructores en esas críticas y ayudarle a quien esté a salir adelante. Eso es lo más importante. La paz se construye precisamente con hechos, y esos hechos no se dan si lo que empezamos es armar disturbios y peleas y irnos en contra. Obviamente cuando esos gobernantes no funcionan, pues hay que de alguna manera sentar nuestra voz de protesta y ayudarle a brindar soluciones y adelantar lo pertinente, pero lo más importante es que juguemos como equipo, pensemos en el departamento, pensemos en el municipio y en el desarrollo y la calidad de vida de la comunidad. Hoy estuvimos hablando con los que saben, con Luis Alberto Rodríguez. Espero en una nueva emisión seguir conversando con ustedes y que nos sigan buscando en la televisión.
ATV cuenta con un programa de entrevistas de índole periodístico en la televisión del Meta y redes sociales. Hablando con los que saben, bajo la conducción de Miguel Ángel Dueñas, experto periodista investigativo, político y económico. Hablando con los que saben, una oportunidad de conocer a fondo el acontecer de la región y sus personajes. Hablando con los que saben, todos los miércoles a las 6 de la tarde. Programa exclusivo de ATV, tu canal, nuestro canal.